compañía del Ministerio de Enseñanza Radial Tiempo de Victoria, para aprender, para compartir, para hacer la voluntad de Dios. Reporte. Yo quisiera retrotraerme y retrotraerlo a usted a una pregunta que más de una vez se debe haber formulado, en la intimidad o públicamente. ¿Cómo hago para saber si esto viene de Dios o no? ¿Cómo hago para saber si esa persona con la cual estoy charlando y me encuentro a veces en la congregación tiene el Espíritu de Dios o no? Bueno, la respuesta es un poco el título de este estudio de esta mañana. Repetida, dos palabras, o una palabra repetida dos veces. Discierne. Discierne. Como si fuera tan fácil. Leí un libro hace poco, un conocido autor cristiano, cuenta que dice que había una vez un matrimonio a quienes el Señor estaba usando grandemente en un ministerio de los llamados de tiempo completo. Dice que de repente en la pareja empezaron a surgir dificultades que los llevaron a consultar con un líder consejero. Curiosamente, dice él, la reacción de la esposa después de la primera reunión fue negativa, pero siguieron concurriendo a ese consejero porque otra gente muy respetada por ellos decía que ese líder era un buen hombre de Dios. En el transcurso del año siguiente, el ministerio de este matrimonio se deterioró tanto como sus propias relaciones. Poco tiempo después, agrega este autor, y por un hecho fortuito, dice, salió a la luz que ese consejero al cual habían acudido ellos había tenido relaciones sexuales con varias mujeres a las que aconsejaba. El daño, agrega el autor, que este líder le hizo a esas mujeres fue tremendo. Pero él justificaba su conducta ciegamente, explicando que no importaba demasiado lo que hiciéramos en la carne, lo que realmente interesaba, decía, era lo que se hiciera en el espíritu, una verdadera blasfemia, una herejía total. Fíjate que no por nada Juan dice: hijitos, nadie os engañe, el que practica justicia es justo como él es justo, el que practica el pecado es el diablo. Lo que sucedía en este caso específico, que no es el único, ni más de uno habrá tenido, se le habrá presentado algo parecido, lo que ocurre aquí es que el espíritu autoritario y arrogante quizá, o seductor de ese hombre, ejerció un poder demoníaco sobre mucha gente, entre ellos con este matrimonio. Lo que rescata él, que es un poco el punto acá, que fue acertado el discernimiento inicial de la mujer del matrimonio que estábamos hablando, aunque fue una lástima que, seducidos por las apariencias y quizá la proyección, como te puedo decir, afectiva del alma, ignoraran o taparan o silenciaran la advertencia del Espíritu Santo. Yo creo que el discernimiento es una parte imprescindible de nuestro andar con Dios. Jesús mostró el discernimiento espiritual durante todo su ministerio terrenal. Debemos analizar su ejemplo, a lo mejor, para aprender a desarrollar nuestra capacidad para discernir entre el bien y el mal, o entre la verdad y la mentira. Jesús también tenía la habilidad para discernir más allá de los medios normales de observación externa. Juan 2:24 y 25
lo relata más o menos así, dice, pero Jesús mismo no confiaba en ellos, porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. ¿Cómo lo conocía? Claro, no es difícil saber la verdad si usted es la verdad. No es difícil hablar con autoridad si usted representa o encarna la autoridad de Dios. El discernimiento también sería más fácil si supiera, como Jesús, lo que está dentro de los corazones de los hombres. Pero aunque no poseamos esos atributos de una forma tan profunda, sí tenemos al Espíritu Santo. Si vamos a continuar la obra de Jesús, debemos entregarnos al Espíritu Santo y permitir que Él nos inunde, que nos plenifique. No me gusta la palabra posesión, pero en todo caso, en este caso, que nos posea el Espíritu Santo de Dios. Porque así podremos conocer la verdad, hablar con autoridad y discernir el bien y el mal por el Espíritu, no por nuestra capacidad intelectual. Ahora, vamos a analizar brevemente estas tres funciones. Primero, hay un texto que relata sobre cuando Jesús promete enviar al Espíritu Santo. Mira lo que dice. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, 14 y 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomaría de lo mío y os lo hará saber. Esta promesa se refiere principalmente a los apóstoles, pero su aplicación se extiende a todo creyente lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, antes que todo, el Espíritu de verdad, y nos guía, o nos guiará, a toda verdad. Cuando Jesús oró, pidió, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, o del maligno. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, que la verdad es, en definitiva, lo que nos guarda del maligno. Vos lo querés más hacer, lo que nos guarda del diablo. ¿Te gusta llamarlo Satanás o del Satanás? La verdad es la voluntad de Dios dada a conocer por medio de su palabra revelada. El papel del Espíritu Santo, el rol, la función, el trabajo específico ahí, es permitirnos comprenderla, a esa palabra y a esa revelación, desde la perspectiva de Dios, no desde la nuestra. Para nosotros un milagro sigue siendo algo impactante y sobrenatural. Para Dios, una de esas cosas impactantes y sobrenaturales no son ningún milagro, es algo natural, porque Él está sobre lo natural. Gracias a su presencia en nuestras vidas, encarnamos la palabra de Dios en la medida en que permanezcamos en Cristo. Gracias a la presencia del Espíritu en nuestras vidas, podemos encarnar la palabra si permanecemos en Cristo. En segundo término, podemos hablar con autoridad. La habilidad para hacerlo, para hablar con autoridad, surge de la misma fuente de donde la sacaba Jesús.
La autoridad que poseía él no se basaba en un puesto terrenal, en un cargo, en una función, en un nombramiento, en una credencial, en una chapa, como se dice. Se basaba en la calidad, la conducta y el carácter de su vida. Calidad, conducta y carácter. Eso tiene que ver con vos. No le estoy hablando al pastor de tu iglesia, te estoy hablando a vos. A él también. Es otro hijo de Dios. Con mayor responsabilidad quizás, pero es otro hijo de Dios. Pero te estoy hablando a vos. Hablamos con autoridad únicamente cuando nuestro carácter está caminando en la misma dirección o en la dirección que lleva a la estatura del varón perfecto, o sea, consolidarse cada día más, 1 milímetro más, como una réplica del carácter de Cristo. Por eso dijo que conoceríamos a sus discípulos, por el amor que tenían y que se tenían. Ya sé lo que está pensando. Sí, está bien pensarlo, pero no te des rosca allí. Los discípulos de Cristo se conocen por el amor que tienen para con el mundo, con la humanidad, con la sociedad perdida, con la corrupción, con la perversión, con la promiscuidad, con toda la porquería, el pecado y la basura y la miseria y la mugre que se ve en el mundo. Pero también se conocen los discípulos de Cristo por el amor que se tienen entre sí. Y si por ahí hay algunos que no se tienen amor entre sí y está fallando el amor de Cristo en ellos, ¿será culpa de Cristo? No me parecería. En la primera carta de Pablo a Timoteo y en el primer capítulo de Tito, o en Tito 1 mejor dicho, los requisitos para ser líder espiritual son del carácter. Todos estos requisitos son posibles por medio de la presencia de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ante esta cosa, es que Pedro escribió lo que te leo ahora. Está en la primera carta, capítulo 5, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El poder del Espíritu Santo le va a permitir vivir una vida justa, desde la cual va a poder dirigir, como debe, con autoridad amorosa, no con odioso autoritarismo. Y el tercer punto que te quería comentar antes de la primera mitad, es que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. De acuerdo con el Evangelio de Juan capítulo 16, cuando en el verso 8 dice, cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado y de juicio. El Espíritu Santo no mora en nosotros para después sentarse pasivamente a mirarnos cómo nosotros pecamos. Como estamos en Cristo, hemos llegado a ser participantes, no solamente testigos, participantes de su naturaleza divina, y su Espíritu entonces nos convence de pecado cuando decidimos comportarnos de manera inconsecuente con su presencia en nuestras vidas. El Espíritu Santo no es compatible ni con el mundo, ni con la carne, ni mucho menos con un espíritu maligno. Él nos ayuda a discernir el bien del mal. Ahora bien, yo no conozco a ningún verdadero cristiano
que cuestione el papel del Espíritu Santo en conducirnos a la verdad, en vivir una vida justa, en ayudarnos a discernir la verdad, o en ayudarnos, como decía recién, a discernir el bien del mal. El debate no es si lo hace o no. El debate, en todo caso, por lo que yo he oído y visto, es sobre cómo lo hace. Mirá lo que dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versos del 9 al 16. Escucha bien. Primera Corintios, capítulo 2, 9 al 16. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo que nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aunque sea este un pasaje difícil de entender, de comprender, creo que estará bien trazar algunas conclusiones con respecto a esto. Primero, el hombre natural no puede discernir lo que espiritualmente es verdad, solamente puede conocer sus propios pensamientos. Anda tomando nota, Segundo, el Espíritu Santo sabe todas las cosas y es capaz de revelar la naturaleza de Dios y su voluntad. El Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. Tercero, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Él nos enseña lo que Dios nos da gratuitamente. Cuarto, tenemos la mente de Cristo. Y quinto, el Espíritu Santo toma las palabras, o sea, el logos, que no se enseñan por sabiduría humana, sino por el Espíritu, y las explica para que nosotros podamos entenderlas. El hombre natural está espiritualmente muerto, separado de Dios, y a veces alguna parte de lo llamada iglesia también. El que no entiende, el que no conoce el idioma, el código ni el léxico del Espíritu Santo de Dios, está fuera mayoritariamente, pero por ahí también anda dentro. Está espiritualmente muerto y separado de Dios. Eso fue lo último que dije. ¿Por qué? ¿Y por qué no tiene ni la presencia de Dios en su vida,
ni el conocimiento de los caminos de Dios. Ese es el tema. Ha aprendido, si se puede llamar así, a vivir separado de Él. Esto constituye en esencia lo que nosotros llamamos la carne. Porque su mente ha sido conformada a este mundo, no al sistema de Dios. El cerebro físico y parte del cuerpo funciona como una computadora. La mente, en todo caso, es el programador de esa computadora. Junta, archiva o recoge datos del mundo a través de los 5 sentidos. Los clasifica y los interpreta. Mientras tanto que el cerebro es el que los almacena, los guarda. Las emociones son básicamente producto de la forma en que la mente piensa o interpreta los hechos de la vida. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Como ahora estamos entonces espiritualmente vivos y unidos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. Venimos a ser participantes de su naturaleza divina. Sin embargo, nadie le dio la orden a la computadora para que limpiara la memoria, para que borrara los archivos del disco rígido. Bueno, el cerebro sigue programado, si no haces esa limpieza de memoria, para vivir separado de Dios, aunque vos hayas aceptado a Cristo y hayas nacido de nuevo. La batalla, por eso se dice, es por la mente. Dios nos ha dado la responsabilidad de elegir. El cristiano carnal, entonces, elige andar de acuerdo a la carne. Los que gobiernan su conducta son los viejos patrones, los viejos hábitos y los viejos pensamientos que le programaron antes durante toda su vida. El cristiano espiritualmente derrotado no se pone la armadura de Dios y termina, entonces, haciéndole caso a los espíritus engañadores. El hombre espiritual ha crucificado la carne y se ha puesto la armadura de Dios para entonces poder elegir pensar en lo que es verdad. Por eso es que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. La prioridad es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. El Espíritu Santo nos revela la mente de Cristo. Debemos elegir no estar más formados con a este mundo. Procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que trazan bien la palabra de Dios, que es la palabra de verdad. Al hacerlo, nos transformamos por la renovación de nuestras mentes en nuevas criaturas. Optamos por pensar la verdad y el Espíritu Santo entonces ayuda a nuestros pensamientos, renovando nuestras mentes con revelación fresca.